Quiero presentarte una radio comprada en el Rastro de Madrid que me resultó desde el principio curiosa. Y entre las curiosidades que me suscitaron fue precisamente ese botón negro que ves ahí y luego que es una radio Art Deco. Y a mí me gustan mucho estas radios Art Deco. Son radios de los años 35. Esta es francesa, como todas las radios Art Deco que tengo son francesas. Detalles de Art Deco. Mira el color de la tela del altavoz, ese color dorado contrastado con un marrón casi negro, esas barras circulares de color negro, ese color negro que bordea a toda la radio, ese mando, un mando muy utilizado precisamente en radios americanas de 5 lámparas de los años 32 a 36. Todo ello me suscitó que era una radio Art Deco, pero dudaba que fuese una radio con lámparas, por lo mucho, al revés, por lo poco que pesaba. Y entonces abrí una rendija antes de comprarla y vi que tenía unas lámparas. Dije, bueno, pues por lo menos tiene lámparas, debe ser de lámparas. Cuando ya llegué a casa, la desmonté y efectivamente tiene 3 lámparas, pero fíjate qué pobre, pero no tan pobre, qué ligera es en sí. Ligera es tan ligera que el motor del altavoz está sujeto en lo que es un nervio que lleva la caja en la parte de atrás. Ahí puedes ver la bobina del motor. Y después de él ya cuelga directamente el cono, un cono que va al aire, un cono que no está pegado en ningún sitio. Simplemente está en suspensión de lo que es el propio eje del motor. Luego tiene ahí una resistencia de absorción, más que una resistencia de absorción parece una estufa, cuyo valor es 343,4 ohmios. Y 3 lámparas que son idénticas. Bueno, visto todo así el receptor, estaba claro que este era un receptor a reacción. Luego veremos cuáles son las cosas que más define al receptor a reacción, pero un receptor tan sencillo, con una bobina, digamos, bastante compleja, con una antigüedad del año 35, pues daba la sensación segura que era un receptor a reacción. Ahí has visto el conector de la antena, una antena que tiene varios puntos de entrada y que luego en una ingeniería inversa veremos cómo está constituido, porque no tengo el esquema de esta radio. Entonces, al no tener el esquema, voy a basarme en otras radios, pero también voy a intentar sacar lo que puede ser las partes fundamentales de esta radio. Habrás visto que con el destornillador he señalado un hilo que está en el canuto de la bobina. Luego se puede pensar que es un hilo cortado de la bobina. Es un hilo que verás que luego tiene mucha historia y es muy bonita la historia que me ha sucedido con él, por lo que insisto un poco sobre ello. Ahí puedes ver en la parte profunda, digamos, el conmutador. El conmutador es un conmutador muy elemental. Es un conmutador de abrir-cerrar de 2 circuitos. En este momento los 2 circuitos están cerrados. Si esa palanquita la giro hacia la izquierda, abro los 2 circuitos. Muy lógico. Estos receptores solían tener y tienen onda larga y onda normal. Y eso es el conmutador precisamente para ello. Ahí ves un extremo que yo dije, bueno, pues esto puede ser el extremo de la bobina que se ha roto. Digamos, pues iría ahí ese hilo que considero que estaba al aire, su punto al cual debe ir es a esa parte superior de la bobina. Y así lo consideré. Te sigo enseñando el hilo porque el hilo tiene su cosa. Fíjate en detalle. Bien, ahora lo puse ese hilo ya incluso sobre la lámpara para echarle un poco de pasta de soldadura. Le di un poquito con un cáter para limpiar, pero la verdad que lo que era el cobre no se veía claro. Mm, Se podía intuir, pero tampoco. O sea, bueno, de todas formas dije, le voy a prolongar ese hilo, le cogí un hilo de grapping, que es el que estás viendo, y ahora intenté soldar ese otro hilo justo al final de ese hilo de grapping para darle una continuidad que yo creía que era necesario darle a ese devanado. Ahí lo puedes ver, ahí ya lo soldé y ahí lo dejé. Bueno, ya está puesto, ya todos los componentes están ubicados en su sitio y pronto empezaremos a ver cómo va esta radio. Y lo primero que enseguida voy a hacer es bueno,
ahora lo que estás viendo es cómo es la radio por dentro. Ese es el condensador de sintonía y ese es el condensador de volumen, que en este caso es el de reacción, que es el que controla el volumen. Y un paquete de condensadores electrolíticos. Además, unas bobinas muy curiosas, unas bobinas que una va al cátodo, que es esa que ves al fondo allí a la izquierda, y otra a la derecha que no va al cátodo, que va a la placa y la rejilla de la rectificadora. Bueno, eso no es normal ver en los receptores. Y un transformador que en un primer momento consideré que era el transformador, o sea, el choque del filtro en pi. Bueno, las cosas parecía que empezaban a cuadrar, pero pronto se me descuadraron. Y lo primero que se me descuadró es porque ya el condensador que estás viendo tiene su descuadre. Es un condensador que luego lo veremos con más detalle y según la serigrafía, según el dibujo que tiene, llevaría dentro 4 condensadores y unos colores de cables que no son los que salen de ahí. Se habla de un negro, se habla de un blanco y esos colores no están. Ya es alguna pega, bueno, que ha salido, pero que ya la iremos resolviendo poco a poco. Otra vez te enseño lo que es la resistencia reductora de filamento, esa estufa interna que tiene. Y como puedes ver, es una radio de componentes bastante elementales, algunos con más calidad, otros con menos calidad, pero que en general es curiosa, que tiene como muchas cosas para poder aprender de ella, ¿no? Bien, como siempre hacemos, ya he dicho antes, lo primero que he hecho es medir la resistencia que tengo en los extremos del enchufe y me da una resistencia infinita, es decir, está en abierto. Bueno, pues yo dije, está en abierto, estará mal precisamente lo que son los filamentos de esas lámparas, que son 3 lámparas iguales, que son las 76. Ese que estás viendo es el que funciona en esta radio como rectificadora. Es curioso que tenga 3 lámparas iguales, eso no es normal, lo normal es que cada una sea específica, pero aquí, por lo que sea, porque sea un kit o por facilidad del fabricante de tener este modelo de lámparas, puso para todos la misma. Bien, hemos visto que la rectificadora estaba bien, ahora estamos viendo la lámpara de salida, que también su filamento está bien, hay un detalle bueno de lo que es el conmutador de ondas, y por último estoy viendo la lámpara de sintonía, y la lámpara de sintonía también está bien. Eso significa que algo está mal, y lo curioso es que lo que estaba mal era el hilo que iba al enchufe. Ese hilo que tú estás viendo ahí en el enchufe no hacía contacto. Bueno, lo puse y ya te dejo que veas cómo sonó nada más enchufar. Como te comenté, ya el condensador es un poco confuso. Los colores que ahí figuran son negro, blanco, amarillo, verde, rojo. En cambio yo no tenía ni blanco ni tenía negro. Bueno, quiero que veamos algunos esquemas de receptor a reacción para poder situarnos, cosas que tienen comunes todos los receptores a reacción. Como verás, y a la izquierda hay una bobina que va a antena,
es la bobina de antena. Luego, a la derecha, vemos que hay una bobina, que de ella luego sale, es verdad, un condensador y una resistencia en paralelo y va a la grilla, y además en paralelo con la bobina tiene un condensador variable. Esa es la bobina de sintonía. Hasta ahí podría ser común con cualquier receptor, tipo incluso superhetrodino. Pero en la parte superior ves que saliendo de placa hay una bobina, un condensador variable y ese va a masa. Eso es la reacción. Es decir, lo que pretendo es de alguna forma meter parte de la señal que está en placa. Unas veces lo meteré incluso más directamente a la grilla, aquí lo meto más por inducción, es decir, como los bobinados están uno encima de otro, estoy induciendo lo que está aconteciendo en la placa, lo estoy metiendo a la bobina de sintonía para aumentar la señal que tengo en grilla. Además, es una señal curiosa en un receptor de reacción, y es curiosa porque esta lámpara hace lámpara de sintonía y detectora, por eso tiene ese paralelo de condensador y resistencia. Entonces podríamos debatir qué está verdaderamente realimentando, alta frecuencia, baja frecuencia. Bueno, no nos comamos el coco. Vemos que funciona y vemos que hay una realimentación. También este esquema de un receptor de reacción, en la parte central y la parte central pero inferior, verás que hay un paralelo que tiene una resistencia de 500 ohmios y un condensador electrolítico de 10 microfaradios y con una flecha que pone AC. Yo la verdad que en el esquema no he visto la C. Me supongo que puede ser eso, por si la resistencia, si la lámpara de salida tuviese cátodo, pudiera ser la polarización del cátodo. Pero no lo tengo claro, pero creo que es así. O sea, habrá algún modelo probablemente que a lo mejor esa lámpara tiene cátodo y ahí es donde iría el cátodo de esa lámpara de salida. Bien, y este ya es un esquema que lo hemos visto y vamos a ver algún otro esquema de receptores a reacción para que vayamos conociéndolos y cuando veamos el nuestro tengamos la idea clara de cuáles son las partes y cómo funcionan esas partes de ese receptor nuestro. Este es otro esquema que respecto al anterior se puede ver dos diferencias. Una diferencia apreciable es que este tiene un conmutador en la sintonía y en la reacción y que luego pues tiene una bobina de antena que tiene muchas tomas. Esto es bastante normal en los receptores, tener muchas tomas para adaptar la antena a la toma que mejor sintonía te tenga. Esa es la parte de la bobina de sintonía que cuando está abierta son dos bobinas en serie, tengo más inductancia, luego tengo menos frecuencia, estoy para escuchar ondas largas. Cuando yo cierro el circuito, pongo menos inductancia, luego lo tengo preparado para escuchar la onda media u onda normal, que es lo mismo. Y por último vemos el detalle que lo que es la bobina de reacción también tiene esa capacidad de poder saber si está trabajando, bueno, en onda en onda larga o en onda media, digamos, para acoplar mejor esa reacción a la bobina de sintonía. Y ya por último, igual que en el anterior, podemos encontrar lo que es el transformador de relación 1 a 5, 1 a 4, que lo que hace es aumentar la tensión de la grilla de la lámpara de salida en función, digamos, de la tensión que tengo en la placa de la de sintonía. Podemos ir identificando componentes en nuestro receptor. Ahí vemos un condensador variable, ese es el condensador de reacción. Aquí en primer plano esa caja de condensadores, unas bobinas que luego hablaré con detalle de ellas y el famoso transformador de alimentación. Perdón, el transformador de relación 1 a 5 que se usa para acoplar la salida de la placa. Ahí podemos ver que negro y verde forman el secundario y amarillo y marrón forman el primario. El marrón es ahí el que estoy indicando, va a la placa de la lámpara de sintonía. Esa señal es ampliada en el transformador y mediante el hilo que va a lo que es la grilla de la de salida, tenemos la ganancia en tensión de ese transformador. Ahora podemos identificar la resistencia del filtro en pi que constituye la alimentación de este receptor y vemos que tiene una resistencia de 30,95 kiloohmios,
una resistencia alta, pero en este circuito, digamos, es necesario esa resistencia en el filtro en pi. Ahora, en esta ingeniería inversa que estamos haciendo, vamos a medir cuál es la impedancia que tiene el primario de ese transformador, el que va, que hemos dicho, de placa a grilla. Entonces hemos cogido los terminales amarillo y marrón y vemos que da 734 ohmios de resistencia y una inductancia de 34,9 henrios. Hecho lo mismo con el secundario, ahí no da ya el valor de inductancia porque creo que es muy alta y se va fuera del margen de medida del aparato, y eso sí, da una resistencia de 4.000 y pico ohmios. Entonces ya hemos identificado perfectamente lo que es primario, lo que es secundario, y vemos cómo se cumple lo que es el transformador de este tipo de receptores. Ahí podemos ver ahora precisamente esta medida que he dicho. Es la medida del secundario y pongo los extremos del aparato de medida precisamente en los hilos negro y verde para poder determinar el valor de inductancia. Ahora lo vamos a ver que no nos refleja más que lo que es el valor de la resistencia, por lo que he dicho. Está fuera del margen de medida de ese aparato. Este es el bloque de condensadores, un bloque de condensadores que, como ves, lo tiene con parafina, pero que solamente tenía 6 cables de salida, que por lo tanto no corresponde al dibujo que tiene ese paquete, ese bloque. Con cuidado y con un destornillador, este era más fácil que otro que presenté, lo pude sacar todo el bloque, lo ves ahí, pues son unos condensadores, son 3 electrolíticos, 2 para el filtro en pi y uno para el cátodo de la lámpara de salida. Ahora hago un montaje, puse condensadores de 47 microfaradios y 450 voltios, y el otro me parece que es 3 microfaradios, 100 voltios o algo así, para el que es para el cátodo de lámpara de salida. Ya lo he metido dentro de la propia caja, y aquí es simplemente te represento pues lo que estaba representado a la derecha en lo que era la caja de condensadores, y en la parte inferior izquierda es la realidad que había. O sea que dentro había 3 condensadores nada más, que son los que yo sustituí, que son los que yo puse. 2 electrolíticos de 47 microfaradios que he puesto para el filtro, y uno de 3 microfaradios para el condensador de cátodo. Cambiados los condensadores y puesto el conmutador en onda media, quiero que lo escuches, que merece la pena escucharlo. Entre esas sugerencias, por ejemplo, proponen crear una mesa de colaboración con la sociedad civil, en la que están representados, además de Podemos, sus socios electorales y los confluencias colectivos sociales. En Podemos hay plazo hasta el 2 de febrero para intentar alcanzar un acuerdo que evite el enfrentamiento en la Asamblea de Vistalegre II. Con esta reunión, Iglesias quiere demostrar que tiene voluntad de llegar a un pacto de encontrar. Los errejonistas también dan sus pasos. Han convocado para el lunes una reunión con el resto de equipos para negociar las medidas. En este proceso de ingeniería inversa, quiero ver la inductancia que existe entre la toma de antena, esa toma de antena que mejor va el receptor en onda media, y la masa. Teóricamente, si tuviese ahí lo que hemos visto, un esquema clásico, tendría una bobina, pero en cambio estoy viendo una capacidad, 3.478 picofaradios. Quiero ver cuál es la bobina que va precisamente a ese punto de toma de antena, y veo que es una bobina que tiene unas pocas espiras, lo puedes ver en la parte superior de la pantalla, lo que es la bobina, pues no sé, tendrá 6-7 espiras, y terminaba justo donde yo había soldado aquel famoso hilo. Bueno, pues lo desoldé o lo rompí un poco y vi que iba igual el receptor. Entonces, con lo que te quiero decir es que aquel famoso hilo, que yo creía que era un hilo de bobina, no es un hilo de bobina, era sencillamente un hilo de esa tela que está cubriendo a la bobina. Lo que pasa es que como ese hilo digamos, en todo momento sigue una espiral, pues yo creía que era un hilo de bobina, pero no lo es. Y ese hilo de grapping que puse no sirve para nada. La bobina de antena es una bobina, en este caso en onda normal, en onda media, es una bobina abierta, no va a ningún sitio. ¿Qué habría que hacer, Zapata Padilla, brevemente? Porque... Juanfran quería hablar, sí. Juanfran. Bueno, yo lo primero que es curioso, que lo que voy a decir, que ahora lo voy a dejar que lo diga Zapata.
Ahora miro la inductancia que tengo entre los extremos que he llamado 1 y 2, y entre 1 y 2 tengo 1,4 ohmios y una inductancia de 0,01 milihenrios. Ya digo, estoy mirando en lo que es ese conector de atrás, en ese conector donde puedo poner las distintas antenas. Gracias a esta ingeniería inversa me ha permitido conocer cómo es el circuito de antena y de sintonía del receptor que yo tengo. Porque no es fácil muchas veces seguir los bobinados en este tipo de bobinas muy compactas, bobinas con muchos devanados, incluso unos por encima de otros. Entonces, lo que he dicho, yo he sacado valores y de valores he sacado eso que estás viendo. Lo que hemos llamado 0 es la antena que mejor parece que va en onda media y que es una bobina abierta. Luego ya vienen los puntos 1, 2 y 3, que yo creo que están pensados para la onda larga. Entonces, las inductancias y las resistencias que presentan esos bobinados los tienes ahí. Y ya por último te quiero comentar cómo son los devanados del circuito de sintonía. Como puedes ver, he podido medir la inductancia que existe, digamos, entre el extremo A y el extremo B, que es cuando está el interruptor abierto, y entre el extremo A y el extremo C, que es cuando el interruptor está cerrado. De tal forma que ahí puedes leer las inductancias en milihenrios que tengo en cada una de las situaciones. Y como es lógico, en onda larga tengo mucha más inductancia que en onda normal. Por lo tanto, todo parece coherente. Es bastante curioso, o sea, no es el clásico circuito de antena, no lo es. Como ves, nada va directo a masa. Sí que es verdad que cuando está en onda normal, ese condensador hace y a través de un condensador de 2000 centímetros llega a masa, mientras que cuando está en onda larga, ese conmutador no hace y también se queda, esas bobinas 1, 2 y 3 se quedan al aire, pero es lo que me ha salido. Como te dije, tiene la particularidad este receptor de tener 3 lámparas iguales, que es la 76. La 76 tiene una tensión de filamento, según puedes ver ahí, de 6,3 voltios y una corriente que pasa por ese filamento de 0,3 amperios. Bien, como es una radio universal, voy a calcular cuál es la resistencia de absorción para que pueda funcionar con las 3 lámparas en serie. Bueno, ese es el montaje precisamente de encendido de los filamentos. Como puedes ver, en cada uno de ellos cae una tensión de 6,3 voltios, que como son 3 y están en serie, la caída total de tensión es 18,9. O sea, eso se lo resto a los 125 voltios y esa era la tensión que tengo en los extremos de la resistencia de absorción. Es decir, en los extremos de la resistencia de absorción tengo una tensión de 106 voltios. Pero además sé que la intensidad que lo está atravesando es 0,3 amperios. Luego, aplicando la ley de Ohm, me sale que el valor de la resistencia que tengo que tener yo ahí es de 353 ohmios. Cuando medí la resistencia de absorción, o sea, en la realidad, es una resistencia de 343. O sea que todos estos cálculos son muy coherentes. Ya dije, esta radio es muy sencilla, pero claro, esa sencillez, ahora lo que voy a calcular es la potencia que tiene que tener esa resistencia de absorción. Y la potencia es I cuadrado R. 0,3 por 0,3, 0,09, multiplicado por 300, valor de la resistencia 353, estamos hablando de una potencia de resistencia de 31 vatios. Habrás visto que casi parece más una resistencia de una estufa que una resistencia de absorción, pero es normal, tiene que disipar 31 vatios en esa resistencia. Todo a costa de una cierta simplicidad de material para construir la radio. Ahora vemos cómo la 76 actúa de rectificadora. La corriente entra por el enchufe, los 125 voltios, pasa por un fusible y después pasa por una bobina. Eso no es obligado, pero ahí es curioso que le han puesto una bobina y de ahí ya va a la unión de la placa con la grilla.
Eso es lo que constituye uno de los elementos, digamos, de esa lámpara diodo. Bueno, es triodo, pero en este momento está actuando como diodo para hacer un rectificador de media onda en la alimentación. Y de ahí ya pasa al filtro en pi, que lo puedes ver constituido por esos condensadores de 48 microfaradios y esa resistencia aproximada de 30K, o no sé si da 30 o 34K de filtro de pi. Ahí puedes ver una rectificación de media onda. El circuito de abajo es un circuito real de una radio también de pocas lámparas, de 4 lámparas, y que tiene y usa la misma rectificadora, es decir, usar la lámpara, la 76, como rectificadora. Y el de arriba es otro circuito que ya, en vez de llevar una lámpara, lo que lleva ya es un diodo. Sí, porque si puedes ver la representación que está en el diodo que hay en la parte inferior derecha, digamos, lo que hay entre la placa y la grilla unido y el cátodo es equivalente a ese diodo que tienes a la derecha. O sea, está actuando como un auténtico diodo rectificador de media onda. Volvemos al esquema que me he construido de lo que es mi radio y puedes ver cómo la salida del cátodo, que ya es un positivo, va precisamente al condensador electrolítico a su positivo, y además un hilo sube a lo que es el motor del altavoz. El otro hilo del altavoz, lógicamente, tiene que ir a la placa de la lámpara de salida, de tal forma que las variaciones de tensión que hay en esa placa de salida queden reflejadas en lo que es la bobina del motor del altavoz. Entonces, esa es la parte de baja frecuencia. Te quiero indicar que el cátodo de esa lámpara lleva un condensador electrolítico, es aquel que lo metí en el paquete, aquel de 3 microfaradios, y además la resistencia de cátodo es una bobina, esa bobina pequeña, igual que la que tenía a la entrada de la alimentación. Eso es bastante curioso, podría ser una resistencia bobinada, no, aquí es una auténtica bobina que si has visto con cuidado el vídeo cuando lo presenté, estaban ahí. Bien, y te voy a explicar, porque es una cosa que creo que es bueno conocer, por qué tengo la necesidad de poner precisamente ese conjunto constituido por una resistencia, que en este caso ya digo es una bobina, y un condensador. Bien, nosotros sabemos que los electrones salen del cátodo, van a la placa, pero la corriente eléctrica es en sentido convencional es al revés, es decir, va de placa a masa. Entonces deja el positivo en la parte superior de la resistencia. Luego yo tengo el cátodo a más tensión que lo que tengo la grilla, que es lo que pretendo. En otras radios hemos visto cómo mediante la alimentación consigo polarizaciones negativas de grillas, pero aquí no, aquí lo que consigo es que el cátodo esté más positivo que la grilla. En el circuito podemos ver cómo el ataque a la grilla de esa lámpara de salida viene a través del transformador de relación, que hemos hablado mucho de él, de relación 1 a 5, y cómo para llegar precisamente a ese transformador, yo llego a ese transformador desde el primario y ese primario, digamos, una de sus patas se conecta a la placa de la 76 de sintonía. El circuito también está representado ahí. Ahí representa un pequeño circuito de sintonía con un pequeño detector, una cosa que no la he señalado casi. Y luego a la derecha lo que he puesto es el circuito de realimentación que tengo, es decir, una bobina y un condensador a masa. Yo con esto creo que tenemos ya claro cómo nos funciona este receptor, tanto en lo que es alimentación, lo que es amplificación de baja frecuencia, lo que es sintonía y lo que es detección. Cuando he dicho detección y ese pequeño detector, es sencillamente ese condensador y resistencia que están entre ellos en paralelo y que atacan precisamente a la grilla de la lámpara de sintonía, que ahí lo he representado como si fuese una resistencia, pero es ese conjunto de, digamos, de detección constituido por condensador y resistencia. A no ser que cuentes con la protección jurídica a tu medida de Devuelta Legal. Con Devuelta Legal tendrás protección jurídica anual para toda la familia por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en cualquier otro. Gratis al 900-900-637 o devueltalegal.es. Tu abogado de cabecera. Grupo Reacciona. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en ondacero.es.
Martos y Juan. No muros. Si estamos que lo tiramos, el muro. Que ya me gustaría a nosotros tirar el muro, Juan. Yo, mira, ¿No lo han hecho? yo me quedaría más aliviada que Melania cuando Trump se baja al bar. La campaña de Salvemos a Melania, ¿no? La de Free Melania, lo que pasa que igual se le podía haber pensado hace 17 años que ya lleva con él. No sé, Es verdad, algo Marimos. Como tenía dificultad para sintonizar Radio Nacional y Radio 5, lo que hice fue ponerle un condensador en paralelo de 120 picofaradios al condensador de Que se sintonía. celebra pasado mañana en la madrileña Sara Siloco. Aquí suena con su Macala Jazz Funk Band y el tema Carambal. .es. Araceli Tzigane, Y Juan Antonio Vázquez. Radio 5, Todo Noticias. En este momento hay cientos de miles de personas que, como tú, están escuchando la radio. ¿Te imaginas poder dirigirte a todos ellos y venderles tu producto? Ahora tú puedes hacer publicidad en radio a un precio que no te imaginas. Y si quieres te hacemos hasta la propia cuña. La publicidad en radio es directa y tiene resultados inmediatos. Entra en elclubdelaradio.com y empieza a beber. Cada empresa, como cada equipo, es un... Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a la información del banco. De fenilananina pueden llevar a un estado de ánimo bajo. Como decía algún gobernante o incluso la propia banca, ¿no? Los títulos tenía problemas tremendos de balance. Lo relevante es el contenido. Tengo la suerte de escribir los domingos un artículo en las páginas. Deseo te haya gustado. Muchas gracias. Durante unos años yo De los usuarios, hablando claro, tenemos problemas. una experiencia